Buenas, bienvenidos al canal y vamos a analizar hoy pues un tema que está muy de candente actualidad. Llevo todo el día mirando el caso y mirando información e intentando documentarme e intentar exponerlo. Espero no equivocarme mucho porque yo no soy experto, ni soy jurista, ni soy abogado, ni tengo formación judicial, pero eso no significa que no tenga comprensión lectora, ¿no? Y yo creo que es leyendo la sentencia, leyendo el caso y siguiendo y comparando con con distintas noticias sobre la información, pero sobre todo me voy a basar en la sentencia, que es clara. Creo que vamos a analizar lo que ha ocurrido con el caso de Dani Alves, porque hay un montón de información y un montón de malentendidos sobre un tema que es relativamente complicado, pero yo creo que expuesto como lo voy a exponer, yo creo que se va a aclarar mucho el panorama que rodea a todo este entramado, porque además es que influye directamente o está relacionado directamente o está juzgado con la ley del solo sí es sí antes de que hubiera la modificación esa con el PSOE y PP. Entonces vamos a analizarlo a ver, ¿no? Por ejemplo, vamos a seguir algunas de los artículos periodísticos, ¿no? Por ejemplo, vemos ABC. La ley del sí es sí beneficia a Alves y le ahorra 2 años de cárcel, ¿no? Vemos el ABC que pone aquí, considera, bla, 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 pero bueno, el caso es que es de pago y no se puede hablar más. OK Diario también, ¿no? Dice, la ley Montero permitirá a Alves disfrutar de salidas de la cárcel en cuanto la sentencia sea firme. Dani Alves ha sido condenado a 4 años y medio de la cárcel por la aplicación de la ley del solo sí es sí. ¿Es verdad esto? OK Diario, ¿eh? Como tenemos OK Diario como ese adalid de la verdad, ¿no? Y como le tiene poco manía a Irene Montero. Vamos a seguir, ¿no? Bien. El Mundo. La ley del sí es sí beneficia a Dani Alves y le ahorra un mínimo de 1 año y medio de cárcel en su condena por violación. El Mundo, no sé, que tenemos el triumvirato, ¿no? De periódicos de la derecha mediática, ¿no? Acusando a la ley del solo sí es sí, que si ha habido una rebaja y que es culpa de la ley del solo sí es sí, que esto con la ley anterior al solo sí es sí no hubiera pasado, ¿no? Podéis ver los artículos, básicamente es esto lo que comentan, ¿no? También esto es, digamos que el logo con el que también encuentra otros artículos de Wiki Diario, ¿no? Y que se ha compartido en redes en muchos sitios, ¿no? La sentencia de Alves admite que la pena es de 2 años más baja porque la ley Montero le es más favorable, ¿no? Y ahí está la foto de Irene Montero, ¿no? Como señalando directamente, señalando directamente a la responsable de que Dani Alves cumpla menos condena de lo que supuestamente le debería de corresponder. Bien. La Razón, en cambio, creo que hace un artículo un poquito mejor, si no me equivoco. La sentencia de Dani Alves en directo, última hora, reacciones a la condena a 4 años y medio por agresión sexual. No le impone, dice lo que es lo vamos a ir viendo después con la sentencia, ¿eh? Le impone, hace un resumen más o menos de todo lo ocurrido, rechaza la atenuante de embraguez, que esto también vamos a hablar. Dice, el código penal vigente cuando violó a la víctima, que era la ley del solo sí es sí de la exministra Montero. Aunque la sala fija finalmente en 4 años y medio al aplicar el atenuante de reparación del daño y el código penal vigente cuando violó a la víctima, que era de la ley del solo sí es sí. Bueno, pues la razón, según vamos a ver, creo que le ha dicho la clave, ¿no? El eximente o la rebaja es el tema de la reparación del daño, que viene en el código, que yo venía en el código anterior. El diario.es, dices, bueno, esto es un diario de izquierdas, es muy afín a Sumar. Dani Alves condenado a 4 años y medio de cárcel por agresión sexual. Y de hecho aquí, bueno, se habla del daño moral parecido y las lesiones de los 150.000 euros, ¿no? Pero habla también de, al imponer la pena más favorable al acusado, tal y como razonan los magistrados de su sentencia, tras la polémica rebaja de penas, en abril de 2023. En la actual reforma vuelve a ser de 6 años. Aquí está hablando otra vez de culpando más civilinamente, pero bueno, culpando directamente a que estaba mal la ley, no como después la modificación que hizo el PSOE. Llegaremos al tema, ¿no? Pero vemos que anda por ahí el tema, ¿no? O sea, quiere decir que tenemos toda la derecha mediática culpando directamente a Irene Montero, poniendo la cara de ella como responsable única, y el diario.es, que está como más ligado a Sumar, y que se desvinculaba un poco y estaba un poco a favor, bueno, o callaba, o se ponía de perfil cuando hicieron esa modificación de la ley del PP-PSOE. Bueno, pues vamos a ver la sentencia final de la sentencia que pone el fallo, ¿no?
Dice, condenamos a Daniel Alves da Silva como autor responsable de un delito de violación de los artículos 178 y 179 del Código Penal, concurriendo al atenuante de reparación de daños del artículo 21.5 del Código Penal, a la pena de 4 años y 6 meses. Es decir, el atenuante es por la reparación de daños, no porque hubiera una rebaja de penas o porque le favoreciera o porque fuera la culpa o porque no tiene absolutamente nada que ver. El atenuante es la reparación de daños. Ahora explicaremos lo que es eso. Bueno, aparte condenaron también por delito leve de lesiones a una pena de 2 meses de multa con una cuota diaria de 150 euros. Vamos a ir explicando todos los hechos. La sentencia es pública, se puede descargar en cualquier lugar, es relativamente fácil encontrarla y podéis revisarla vosotros conmigo. Y por favor, si hay algún error o alguna cosa que yo explique mal o que no tenga yo claro, por favor, en los comentarios podéis ponérmelo. Pero bueno, yo voy a ir a intentar, creo que he consultado con algún abogado y alguna historia, y he leído bastante sobre un montón de artículos y vamos a hablarlo, ¿no? En el punto tercero habla de que el Ministerio Fiscal pide un delito de agresión sexual con penetración, de los artículos 178 y 179 del Código Penal, y pide 9 años de prisión, y más cosillas por ahí, ¿no? De 10 años de alejada de la víctima, bla, 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 bla. Y los 150.000 euros por las secuelas físicas. Sin embargo, la defensa pide la absolución, la libre absolución. Hechos probados, esto es muy importante. De hecho, la investigación es muy interesante, es muy buena la investigación que hay aquí y todo lo que viene aquí escrito es muy bien. Otra cosa ya es la condena, que puede ser discutible. Pero los hechos probados. A fecha del 31 de diciembre del 22, sobre las 2:45, el acusado Dani Alves, mayor de edad, bla, 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 acudió junto a un amigo a la discoteca Sutton Chita de la calle no de la calle, bla, 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 bla. Una vez en su interior, accedió a la zona reservada denominada Moet. Bien, sobre las 2:30 del 31 de diciembre accedió a la discoteca la víctima. VVV es una manera que tienen para tapar el nombre de la víctima porque no se puede dar a conocer el nombre, lo dice la propia sentencia, ¿no? Que no se puede publicar. De hecho, aquí hay una movida porque la madre de Dani Alves lo publicó en redes y seguramente tenga un juicio contra ella por revelación de secretos y tenga que pagar también más dinero, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro juicio y es otro caso. La víctima iba acompañada de su prima y una amiga. Las 3 chicas estuvieron en la sala general y posteriormente sobre las 2:50 accedieron a la zona reservada denominada Moet, al ser invitadas por un grupo de chicos mexicanos. Inicialmente las chicas rechazaron la invitación, si bien a un segundo requerimiento del camarero acudieron a la mesa donde se encontraba Dani Alves con un amigo, siendo las 3:20. El procesado, que disponía en su mesa de una botella champán Moet rosado Magnum de 1,5 litros, invitó a cada una de las chicas a una copa de champán y estuvieron los 5 bailando y charlando en la zona de la mesa. El procesado y la señorita, la víctima, estuvieron hablando y bailando juntos, sin que haya quedado acreditado que el acusado cogiera la mano de la denunciante para llevársela a su pene, ni que la señora víctima tocara voluntariamente el pene del acusado. Ahí porque ahí difieren las dos versiones, del acusado y de la víctima. Tras haber acordado con la señorita sobre las 3:42 sobre la señora víctima, el procesado Daniel Alves se dirigió a la puerta colindante de su mesa, que da acceso a la denominada suite, y accedió a su interior. 2 minutos después accedió la señorita, la víctima. Es decir, estaban en un reservado y había una puerta, y con una diferencia de unos 2 minutos, primero entró él y después ella. Una vez allí, sin que conste acreditado ni que el acusado introdujera el pene en la boca de la denunciante, ni que ésta acreditada voluntariamente a practicar una felación al señor Alves, otra vez ahí es donde difieren las versiones, el acusado pretendió penetrar vaginalmente a la víctima, para lo que, haciendo uso de su mayor fuerza, la tiró al suelo golpeando a la señorita, la víctima, con la rodilla. Esto está acreditado. O sea que esto es lo que ocurrió como mínimo. Muy importante. La víctima solicitó a Dani Alves que la dejara marchar, que quería salir de allí, no permitiéndoselo el procesado. La víctima, al encontrarse en esta situación, en ese pequeño aseo, porque si la habitación donde estaban era un aseo, sin posibilidad de salida por impedírselo el señor Alves, y ante la actitud violenta que éste mostraba, se sintió impresionada y sin capacidad de reacción, llegando a sentir que le faltaba el aire, dada la situación de angustia y terror que estaba viviendo.
Tampoco ha resultado probado que el señor Alves tratara de practicar sexo oral a la señorita víctima, levantándola del suelo y colocándola en el lavamanos de espaldas a él. Finalmente, el procesado, utilizando su fuerza física, venciendo con ello la oposición de la señorita víctima, la colocó inclinada sobre el retrete, donde la penetró vaginalmente con su pene hasta eyacular dentro de ella, sin usar preservativo y sin su consentimiento. Inmediatamente después, siendo las 4, el procesado salió del aseo dejando allí a la víctima y se dirigió a su mesa, donde cogió una copa y se alejó hacia otra mesa distinta. Unos segundos después salió la víctima, que se dirigió hacia su prima y le pidió marcharse del lugar, haciéndolo ambas sin despedirse de Dani Alves, pero sí de su acompañante. Al caminar hacia la salida de la discoteca, la víctima rompió a llorar por lo sucedido, siendo atendida por personal de la discoteca que activaron el protocolo de agresiones sexuales, mientras el personal del Chaton atendía a la víctima llorando en el pasillo de salida de la discoteca. El señor Alves y su acompañante abandonaron la misma con rapidez a las 4:06, cruzándose con la señorita víctima y sus amigas en dicho pasillo y sin dirigirle palabra alguna ni a ella ni a sus amigas. Es decir, te acabas de enrollar con ella, la ves llorando y ni te paras a saludar ni nada. ¿Qué ha pasado? No. Esto es una de las claves. La víctima fue acompañada en ambulancia al Hospital Clínic, donde efectuaron la correspondiente exploración médica de la ginecóloga de guardia y el médico forense, que recogieron muestras del cuerpo y ropas de la víctima para su posterior estudio, administrándose tratamiento profiláctico. La víctima sufrió lesiones en la rodilla consistentes en escoriación de 2 por 1 centímetros a nivel inferolateral de la rodilla izquierda, con 3 esquimosis adyacentes, la mayor de 1 centímetro de diámetro, restando como secuela una cicatriz. Bueno, yo no entiendo muy bien las heridas como son, pero bueno, en principio parece que le ha quedado una cicatriz en la rodilla. Según el informe del médico forense, que precisó de una sola asistente facultativa para la curación. Asimismo, la víctima presentaba sintomatología de tipo ansiosa-depresiva con somatizaciones, compatible con un trastorno secundario a un hecho estresante o traumático, persistiendo la sintomatología postraumática en una intensidad globalmente elevada, con repercusión funcional a nivel laboral y social. Desde el día del juicio todavía estaba de baja médica. Se sufre en la actualidad trastorno de estrés postraumático de intensidad globalmente elevada, con deterioro de varias áreas del funcionamiento, siguiendo tratamiento por ello. Fecha de la celebración del juicio, seguía de baja laboral. Voy a lo que a una de las cosas, porque en este caso una de las cosas muy importantes es que tenemos recogido prácticamente todo, menos el hecho per se. Está grabado en vídeo todo, obviamente eso no es público, pero está escrito aquí en la sentencia lo que se ve en los vídeos. Es decir, tenemos lo que ocurre antes, lo que ocurre después, e incluso después, cuando vienen los mozos, la declaración directa de ella. Y eso es muy importante, porque esto es una rara avis. Normalmente eso no lo solemos tener. Y aún así lo que cuesta a veces demostrar estas cosas, ¿eh? Bueno, hay un tema aquí que aquí escoge. Dice, es admisible, empero, una relativa desarmonía entre los hechos recogidos en el auto de la transformación y los plasmados en los escritos de la acusación. Es exigible cierta congruencia entre este auto y los escritos de la acusación, pero no un seguidismo absoluto. No se produce una vinculación fuerte y rígida que impediría variar ni un ápice lo narrado. El relato no tiene por qué descender a todos los detalles en el auto de la transformación. Bueno, parece ser que en la primera parte de la versión, es decir, todas las versiones de Dani Alves dio como 5 versiones distintas. Él alega que tenía miedo de que su mujer se enterara. Y entonces fue cambiando de versión a medida que iban presentándole más pruebas. Ella siempre mantuvo más o menos la misma versión, pero es verdad que la primera parte de la versión, antes de que entren en el baño, hay incongruencias de parte de ella con respecto a lo que vemos en el vídeo. Aquí tenemos lo de que los medios de comunicación que sigan celebrando el juicio, pues que tienen que preservar, no pueden poner imágenes y sonido del juicio y no pueden difundir imagen de la denunciante, que es el delito que ha cometido la madre de Dani Alves. La valoración de la prueba, ¿no? Dice, en la práctica mayoría de los delitos contra la libertad sexual, más cuando la pieza fundamental es la existencia del consentimiento, la prueba se asienta principalmente sobre la declaración de la víctima. En otras ocasiones, corroborando mediante la existencia de lesiones, de restos biológicos o de otros indicios poderosos. Pero ni es necesaria la existencia de lesiones para la comisión de un delito de agresión sexual. Ni en todos los casos nos hallamos ante la existencia de restos biológicos. Aquí tenemos lesión y tenemos restos biológicos. No tenemos que presentar una herida
para justificar una acusación de violación. Cosa que antes había que tener una herida, y con la modificación de la ley que hicieron después con el PP-PSOE, veremos que también. ¿No ves? Ello no significa, pero cuando había esta ley, tal y como estaba aquí, no era necesario. Ello no significa que la mera interposición de la denuncia suponga la acreditación de los hechos denunciados, ni siquiera cuando esta denuncia se ratifica en el plenario y se explican los hechos por parte de la víctima. En las agresiones sexuales no existe una presunción de veracidad de la víctima, ni su declaración prevalece sobre las manifestaciones del acusado. En este sentido, las recientes reformas legislativas en materia de delitos contra la libertad sexual no han modificado ni los criterios para la valoración de la prueba, otorgando prevalencia de la declaración de la víctima sobre la del acusado, ni se ha alterado la necesidad de que sean las acusaciones las que deban acreditar la comisión del delito. No basta creérselo, es necesario explicar por qué es objetiva y racionalmente creíble. Y de hecho vamos a ver que aquí en este caso se da. Pero el hecho de que existan versiones contradictorias sobre los mismos hechos no supone tampoco que no pueda haber un pronunciamiento condenatorio. ¿Esto qué significa? Que, a ver, no puede ser que una diga que me ha violado y ni siquiera tenga testigos. Sin embargo, si tiene un montón de testigos, en este caso además tenemos un vídeo, tenemos un montón de pruebas, tenemos aparte, o sea, va acompañado su relato con un montón de pruebas. Pero eso no significa que valga más que la versión de Dani Alves. O sea, el matiz es importante, ¿no? Que esto se da muchas veces para los que criticaban la ley del solo sí es sí, es como que se ha eliminado la presunción de inocencia. No. Es decir, no basta creérselo, es necesario explicar por qué es objetiva y racionalmente creíble. En este caso tenemos varios vídeos, tanto el de seguridad como el de los mozos, que lo tiene grabado en vídeo y en audio. Dice, bueno, en lo que se refiere al parámetro de valoración de la credibilidad subjetiva del testimonio, no consta la existencia de ningún móvil espurio en la denunciante. Ni conocía al señor Alves ni consta que estuviera ningún tipo de animadversación hacia el acusado. Se conocieron el día de los hechos, instantes antes de ocurrir estos. No ha señalado ninguna causa de incredibilidad subjetiva, alguna rencilla, envidia, celos u otro motivo. Bien, esto es otra de las cosas que he escuchado en alguno de los vídeos de gente por ahí, es que ¿cómo es posible que no conocieran a Dani Alves? Estamos hablando de una chica que tiene unos 22, 23 años. Ella va allí y le dicen, sí, hay un famoso. De hecho, le dice que no le dejaban hacer fotos porque es que Dani Alves era famoso y tal. Dani Alves ya llevaba fuera de la competición un tiempo, pero una niña de 22 años no tiene por qué conocer a Dani Alves. De hecho, yo ahora mismo me preguntan, ¿quién es el lateral derecho del Barcelona? Y no sé decirte el nombre. O el lateral derecho de la selección española de fútbol. O de Brasil. No tengo ni idea. O sea, igual me lo encuentro ahí enfrente, pasa delante mía y yo no sé qué es él. Y ella pues no lo tenía por qué conocer. Nada más, una chica no tiene por qué saber de fútbol, ni le importa, vamos. O sea... Además es que esto es irrelevante, pero lo ponen como si fuera algo... Como que fuera a sacarle dinero, ¿no? Vamos, no, ella sí le habían dicho que había un famoso por ahí, y de hecho, en alguna de las manifestaciones ella dice que algunas de las frases que le decía a él, dice, no, yo juego en el juego a la petanca en el... en no sé dónde, ¿no? Como que bromeaba, no sabes quién soy, se juega a la petanca y tal. Tampoco cabe hablar de interés económico. Con anterioridad a la celebración del juicio, la defensa ha ofrecido la cantidad de 150.000 euros a la que más adelante nos referiremos. Esta podía haber aceptado esa cantidad renunciando seguidamente al ejercicio de las acciones civiles y penales, pero no lo hizo, presentando un escrito a fecha... Bueno, sí, ella como que no quería, dice, yo no me importa el dinero, yo quiero que me crean. Que eso por este lado, por ejemplo, ya está contenta en ese aspecto. No, es como que la sentencia le acaba de dar la razón, independientemente ya de la condena, que eso hablaremos también. Dice, no parece que ninguna ventaja obtuviera la denunciante denunciando los hechos, sino todo problema, sin contar los que se derivan de la victimización secundaria. Bien. Cuarto, en lo que se refiere al análisis de creatividad objetiva, la denunciante en su declaración al plenario ha relatado lo ocurrido el día 30, que estuvieron cenando en casa de su prima, tomaron una consumición, bla, 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 bla. Bien. No recuerda el momento exacto en el que se dio cuenta de que uno de ellos era Dani Alves. Esto es lo que conté, ¿no? Sí sabe que no les dejaban sacar el móvil, hacer fotos. Oyeron que era alguien famoso. Estando en la mesa, trajeron una botella, bla, bla, bla. Después estuvieron bailando y hubo un momento en el que empezaron a ver cosas más extrañas. El acusado le hacía comentarios que no entendía. Notó en él una actitud de superioridad y prepotente. Le dijo, ¿es que no sabes quién soy? Le dijo que jugaba a la petanca en el Hospitalet.
Tras eso, solo recuerda momentos puntuales en los que él le decía que se fueran. Ella le decía que sí, en 5 minutos. En un momento, él se puso detrás de ella. Esto es la versión de ella, ¿eh? Le cogió su mano y la puso detrás poniéndosela en sus partes bajas. Lo hizo una segunda vez y se empezó a asustar. Empezó a hablarle en un idioma que no entendía. Bien, esta parte no está acreditada en los vídeos. No se le ve en ningún momento. No sé si es porque no lo acoge el giro de cámara o porque... Que esto también es lo que dicen, que es que igual ella aquí está exagerando. Y vamos a entender por qué. Después, ¿eh? Él le decía que se fueran a otra parte. Se le pasó de todo por la cabeza. Ella acudió a hablar con él después de que él se alejara un poco. Le pidió que fueran a hablar, le dijo a su amiga que él quería hablar, quiso ir a hablar con él. Esto lo hizo porque tenía miedo de que después estos chicos les pudieran seguir. Por eso fue a hablar con él. Y entonces fueron a la habitación. Él se ubicó al lado de la zona VIP y le dijo que fuera. Al llegar allí vio un pasillito oscuro con una puerta negra, un pasillo que seguía hacia arriba. Él abrió la puerta, estuvo en ese lugar y se le pasó de todo por la cabeza y se asustó. No vio el lavamanos ni el váter. Luego se dio cuenta de dónde estaba metida. En cuanto quiso salir, él se puso en medio y cerró la puerta. Ella decía que se quería ir. Él dijo que no. Allí fue cuando empezó a pasar todo. La denunciante en su declaración en el plenario ha manifestado no recordarlo todo, sino momentos puntuales. Le vienen flashes de estar él sentado estirándole hacia él. Recuerda que luego le giró y le puso en el lavamanos. Y después pasó. Todo muy rápido. Momento en el que él le puso contra el suelo, le tiró al suelo, fue cuando le hizo la herida de la rodilla. Él tenía los pantalones bajados, tenía el bajo abdomen tatuado. Se empezó a paralizar bastante. Esto es muy importante. Ella niega que hiciera una felación, pero también está diciendo que no recuerda todo, que tiene flashes, y sin embargo sí recuerda el bajo abdomen tatuado de Dani Alves. Es decir, igual por defensa su cerebro borra los momentos de más estrés, ¿no? El momento más de terror cuando la tira al suelo, que es cuando le hace la herida en la rodilla. Él estaba sentado en la taza del váter, ella de rodillas. La cogía de la mandíbula y le empezaba a dar bofetadas. Él le decía que ella dijera que era su putita. Le hablaba en portugués. La levantó, la giró en el lavamanos. Él le subió el vestido, llevaba intentando tocarle a ella. Ella estaba apoyada contra la taza del váter. Empezó a tocarle más, a manosearle. La empezó a penetrar. En ese momento no podía aguantar más. Tenía sensación de ahogo, sensación de angustia. Ella pensó en dejar de luchar, de dejarse ir. Tenía la sensación de estar cayéndose. Recuerda que paró, se separó y vio una mancha en el suelo. Ella quería bajarse el vestido y quería coger el bolso que estaba en el suelo. Y quería irse, pero él dijo que saldría él primero. Se le hizo eterno no poder salir. Se sentía aterrada. Al salir fue a buscar a su prima y tenía como la vista anulada. Bien, eso también es importante. Preguntada para que explicase cómo le bajó al suelo, ha indicado que él le bajaba cogiéndole como de la cintura, también de la coleta o de la nuca, también acercándola contra sus partes, y ella se separaba la boca del pene de él. En el lavamanos no recuerda qué le dijo. Sí se dio cuenta de que se acabó porque notó cómo él aflojaba, se relajaba. Le dijo a su prima que se fueran, pero no llegó a la salida, explotó, estaba muy mal. Vino el portero de la disco que les preguntó si era mal de amores y luego recuerda estar en otra sala, en un lavabo que había allí. Preguntada para que dijera si le sirvieron más de una copa, ella no lo ha recordado, manifestando que la copa que le sirvieron ni se la tomó y que esa noche no bebió, como mucho una copa y media o 2 en total. Respecto a la puerta de acceso a la zona VIP al lavabo y suite, ha indicado que la puerta era negra y estaba cerrada, y no sabía que había un baño detrás de la puerta. Sabe que él cerró la puerta, pero no quién entró primero. Después de salir del baño, no vio más al acusado, y ha añadido que al principio no quería denunciar porque quería irse a su casa. Le sugerían que fuera a presentar denuncia, pero no quería saber nada, solo olvidarse. Escuchó que era Alves, pero no lo asoció. Luego fue al hospital y la ha explorado. La herida de la rodilla fue con ocasión de estos hechos. Le hicieron esa foto en el hospital. Decidió denunciarlos al llegar a casa y contarlo a su madre. Bien, al día siguiente los mozos le dijeron que era grave y que tenía que poner denuncia. Y el día que fue a denunciar fue a urgencias,
y le tuvieron que dar tranquilizantes. El acto se produjo sin preservativo y posteriormente los hechos han recibido tratamiento psicológico y psiquiátrico. Le han preguntado igualmente a la denunciante si el acusado estaba bebido, esto es importante también, si estaba bebido el denunciante, manifestando que no puede decirlo aunque por su actitud y lo que vio no se lo pareció. Estaba consciente en todo momento. ¿Por qué es importante? Porque veremos que Dani Alves después pretendió, para la rebaja de condena, de haber estado borracho. Bueno, ha sido preguntada sobre si se besaron, otra cosa importante, manifestando ella que no, sin recordar tampoco que él le besara. Esto no recuerda haberlo dicho a los médicos. Y veremos que en los vídeos, creo que en los vídeos no se ve que se besen, se ve que se están tonteando. A preguntas de la acusación particular no recuerda si se presentaron al acceder al reservado, solamente un hola general, pero advirtió que veían cosas extrañas. La puerta donde accedió el acusado creía que podía ser el acceso a la calle o otra salida, pero no el lavabo. No le explicó con detalle a su prima lo ocurrido, sino que él le había hecho daño y había eyaculado dentro. No ha explicado a nadie con detalle lo ocurrido. A preguntas de la defensa ha señalado que no conocía al autor de los hechos. También ha indicado que no intentó hacerse una foto a él. Ha negado haber rozado sus nalgas con las partes íntimas del acusado, también ha negado haber abrazado al acusado ni haberle tocado el pene. Aquí es donde es incongruente la víctima. Aquí. Vamos a ver en qué punto. Ha insistido en manifestar que la puerta negra no sabía que era un baño. Anteriormente había ido al baño de la parte general de la discoteca. El acusado no entró en el baño, sino que la esperó en el marco de la puerta. La explicación de por qué se dirigió a donde estaba el acusado era porque iba a hablar con él, ya que estaba incómoda y le estaba insistiendo porque tenía miedo de que les pudiera pasar algo al salir de la discoteca. Aquí también hay una pequeña incongruencia con lo que veremos en el vídeo, ¿no? En los vídeos, bueno, con lo que dice que se ve en el vídeo. Porque no se le ve en ningún momento incómoda en los vídeos, sino más bien incluso con cierta complicidad. Pero claro, ¿por qué hay una incongruencia? Porque ella después también, cuando ella explota y llora, dice que es que nadie le va a creer. Porque claro, está en el baño con un hombre. ¿Cómo se le ocurre? Nadie le va a creer. Entonces igual está exagerando la primera parte para justificarse, o incluso su propio cerebro, para intentar negar... Bueno, creo que viene escrito en la sentencia, para intentar justificarse ella de que cómo se ha metido ella en la boca del lobo, intentando justificarse. Ha manifestado que no recuerda que le abrazara o cogiera la cintura, y no recuerda haber dicho a los mozos que le había besado. Esto es muy importante. Con la ley antigua, si se demuestra que había esa complicidad, como ponía en los vídeos, que le ha besado, le ha abrazado, creo que besado no, pero abrazado sí. Abrazado era en ponerle los brazos encima, algo así, porque estaban bailando. Nada del otro mundo, ¿no? Y creo que él sí le había tocado, puede ser que le tocara el culo o que hicieran un poco de perreo o algo así y tal. Entonces ya no estaríamos hablando de agresión sexual, sino de abuso sexual. Ese es todo el kit de la cuestión. Lo analizaremos, no os preocupéis. Ya sé que es un poco lío y largo, pero vamos con el caso todavía. Pero estos son los puntos claves. Ha negado haber ayudado al acusado a desabrocharse los pantalones. Estaban bajados hasta los tobillos. Alves le quitó las bragas porque ella no se las quitó. No recuerda cuándo se las puso. No recuerda si le introdujo los dedos en la vagina. No le hizo felación a Alves. Porque Alves aseguraba que ella le hizo una felación antes de tener el sexo, penetración vaginal. Ella no lo recuerda así. Le ha preguntado igualmente a la letrada de la defensa cómo se resistió, indicando que lo hacía separándole. No recuerda cuántas bofetadas él le dio. Sabe que tenía un tatuaje en la barriga. Ha añadido que se apoyó en el lavamanos y supone que también en la taza del váter y la cisterna. Ha indicado que tras los hechos, al hacer pipí, también sintió dolor. Bueno, hay varios testigos que el testigo CC, amiga de la denunciante, declaró que el acusado mantenía una actitud babosa, le dio un beso y no pudo mover más la cabeza. Le tocó la espalda y cree que el culo. Con la amiga y la prima tuvo una actuación similar. También observó una actitud babosa del acusado con la denunciante. A ella le notó tensa, había un marco con unas escaleras, fue él y luego ella. Les perdió de vista. Pasados 5 minutos les dijo que si entraban o no. Y ella le contestó diciendo, no sé, es tu amigo. Y él contestó, no sé, es tu amiga. Ha expuesto que fue al baño a la planta baja, lo único que conocía. Ir al baño recibe un mensaje de una prima que le dice que necesita irse. Sabía que pasaba algo malo. Fue hacia arriba, de ahí al ropero, se encontró a la denunciante desconsolada y que dijo, me ha hecho mucho daño, se me ha corrido dentro. Y la testigo le salió a llorar con ella. La otra testigo, la prima, dice no bailaba pegada al otro ni le abrazaba. Su prima le dijo a Dani que quería ir a otro sitio con ella. Ella le iba dando largas, él entró en la puerta que creía que era una sala aparte o para fumar.
Después, cuando ocurre todo, dice, al verlas el portero les dijo, ¿qué? ¿Mal de amores? Bueno, esto ya lo hemos explicado, ¿no? Ella no quería denunciar de lo que pudo ver al principio, ellos no se besaron. Su prima no le dijo que se hubieran besado. A preguntas de la defensa ha explicado que no vio coqueteo. Bailar juntos sí. Su prima no le dijo que se quisieran ir. Le cogió la mano, pero ella no se reía. Después de haber cogido la mano, Alves y ella mantuvieron bailando durante unos minutos y confirmando que su prima entró voluntariamente en el baño. Bien, el tema de las cámaras. Claro, todo esto es bastante subjetivo. Imagino que será una cámara de seguridad que le veremos, no son primeros planos, igual no vemos los objetos, o sea, que decir, para ver a alguien incómodo, igual no es del todo. Pero bueno, vamos a poner que sí, que las cámaras más o menos se sobreentiende, ¿no? Dice, bueno, a las 3:21 las tres amigas se acercan a donde está el acusado, se saludan, se dan 2 besos en las mejillas y empiezan a hablar. El acusado abraza a CC, que es una era la prima y la otra era una amiga. Le acaricia el pelo y le baja la mano hacia la espalda. Así en 3 o 4 ocasiones. La denunciante y sus 2 compañeras están junto al acusado nuevamente, bla, 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 le acarician el pelo. El interés del acusado empieza a centrarse en la denunciante. El acusado toca los glúteos de la denunciante. A las 3:29, ¿no? 3:24, 3:29. O sea, iba rápido Dani Alves, ¿eh? La denunciante se gira, dando la espalda al acusado, y próximo a él sigue bailando. Al siguiente minuto. Siguen hablando y bailando, y el acusado toca nuevamente los glúteos de la denunciante. Tras ello, la denunciante sigue bailando, y se da la vuelta nuevamente bailando unos segundos de espaldas al acusado, pero cerca de él. La denunciante y el acusado están muy próximos. Ella le pasa el brazo por los hombros y los brazos de él. El acusado le toca el glúteo a ella. 3:40, como veis, es todo bastante rápido. Se observa lo que en el acto del juicio se ha denominado perreo. En este tribunal aprecia que se trata de una ligera aproximación manteniendo la posición recta de la zona posterior del denunciante de la zona anterior del acusado, puesto que no se puede observar desde la cámara. Tampoco se puede llegar a saber si hubo contacto efectivo en la zona íntima. No hemos apreciado que la denunciante tocara con su mano el pene del acusado. El acusado se retira hacia la suite donde está el baño. Todo esto es muy importante, fíjate, todo esto que hemos contado hasta ahora es muy importante si se hubiera juzgado con la antigua ley del solo sí, antes de la ley del solo sí es sí. Porque esto, cuando hay coqueteo, cuando hay... Claro, lo voy a explicar. O sea, quiero decir, con la ley del solo sí es sí, se elimina, con la primera, se eliminaba la diferencia entre abuso sexual y agresión sexual. ¿Y cuál era la diferencia? La diferencia en la ley española, porque en otras leyes es distinta, en otras leyes de fuera esa diferencia puede ser distinta. Antes de la reforma, la distinción entre abuso sexual y agresión sexual se basaba en que el abuso sexual, el consentimiento se obtenía de una forma viciada o se aprovechaba el estado de incapacidad para obtenerlo, mientras que en la agresión sexual la voluntad del autor se imponía por la fuerza, la violencia o la intimidación. Esto nos retrotrae al caso de la manada, precisamente, que alguno de los jueces veía jolgorio, ¿no?, en los vídeos. Y porque no decía directamente que no quería tener esas relaciones sexuales, ¿no? Aquí, como si se hubiera jugado con la ley antigua, el abogado defensor hubiera puesto mucho hincapié en el tonteo, en que había como contoneo, que había ahí, que había velado, habían ido juntos, había ese consentimiento viciado. Con la nueva ley, esto es absolutamente irrelevante, porque al ser el consentimiento el centro de la ley, tú puedes, no significa nada el que hayas estado tonteando con una persona, que te hayas estado enrollando con una persona, que hayas estado besando o permitiendo ciertas cosas, eso no te da derecho después a violar. Es más, incluso puedes estar teniendo una relación sexual y retirar el consentimiento, porque no quieras llegar más allá. Esa es la enorme diferencia. Por eso toda esta primera parte, que es precisamente la que es un poco distinta de la víctima a lo que vemos en los vídeos, es absolutamente irrelevante. Lo que importa es lo que ocurre dentro del baño y después. Porque eso hace que sea sólido el relato de ella. Lo que ocurre antes es absolutamente irrelevante. Esa es la gran ventaja de la ley del solo sí es sí. De hecho, con la ley del solo sí es sí, eliminaba el delito de abuso sexual para que no se confundiera de ninguna manera y pasaba todo a ser agresión sexual. Con más grados, menos grados, por eso era la rebaja
la rebaja de la horquilla de penas con respecto a eso. Después había que tener un juez que supiera discriminar, claro. ¿Por qué? Porque puede haber una agresión sexual con penetración, sin penetración, con violencia, sin violencia, con mucho tipo de... Entonces, según qué tipo de agravantes o de condiciones, el juez tiene que saber juzgar. Vamos a seguir con el tema. Porque en muchos casos, la gran mayoría, lo que han hecho es coger la horquilla mínima, y por eso ha habido esas rebajas de condenas que tanta polémica hablaron, cuando en la gran mayoría de los casos, no todos, pero la gran mayoría de los casos, no se tenían en cuenta los agravantes. Seguimos con el caso. De hecho, contestando la versión del denunciante, contrastando la versión de la denunciante con lo registrado en las cámaras de seguridad, podemos concluir que no coinciden estas versiones. No se aprecia en las cámaras que la denunciante y sus amigas se encuentren incómodas. Se la ve participar en el baile con el acusado de la misma manera que lo haría cualquiera de las otras personas dispuestas a pasárselo bien. E incluso pueden apreciarse que existe cierta complicidad. Esto lo dice la sentencia, obviamente. Yo creo confiar que sí, que es cierto. Pero ya te digo que es irrelevante. Es que podían estar incluso besándose, que eso no cambiaría nada absolutamente de lo que ocurre dentro del baño. Concluimos que la denunciante acudió voluntariamente a la zona del baño con el propósito de estar con el acusado en un espacio más íntimo. También es irrelevante que ella no supiera que era un baño, que fueran a hablar, que fuera... Es que es irrelevante. O sea, lo que importa son los hechos, no el por qué fue allí. De hecho, lo pone específicamente aquí. En el ámbito en que se ha podido ocurrir con posterioridad una agresión sexual, debe señalarse que ni la denunciante haya bailado de manera insinuante, ni que haya acercado sus nalgas al acusado, o que incluso haya podido abrazarse al acusado, puede hacernos suponer que prestaba su consentimiento a todo lo que posteriormente pudiera ocurrir. Estas actitudes o incluso la existencia de insinuaciones no suponen dar carta blanca a cualquier abuso o agresión que se produzcan con posterioridad. El consentimiento de las relaciones sexuales debe prestarse siempre antes e incluso durante la práctica del sexo, de tal manera que una persona pueda acceder a mantener relaciones hasta cierto punto y no mostrar el consentimiento a seguir. Es que la verdad es que lees la sentencia y es inapelable en esto, ¿no? Lo aplica rajatabla en los hechos, en los acontecimientos y tal. Después ya la condena es quizá en lo único que yo estaría un poco más de desacuerdo. El consentimiento debe ser prestado para cada una de las variedades de relaciones sexuales dentro de un encuentro sexual. Se desconoce por qué se produjo ese desajuste en la declaración de la denunciante, si ha sido por un mecanismo de evitación de los hechos, de intentar no asumir que ella misma se habría colocado en una situación de riesgo, de no aceptar que, habiendo actuado de diferente manera, pudiera haber evitado los hechos, o para que los destinados a escuchar su declaración no pensaran que esta aproximación con el acusado supondría que su relato de lo ocurrido posteriormente tendría menos credibilidad. De hecho, es lo que ella sale diciendo: no me van a creer. Una de las primeras frases que ella sale diciendo cuando rompe a llorar es que no me va a creer nadie. Respecto a lo ocurrido al baño, no podemos contrastar lo ocurrido con grabaciones de la cámara. Las versiones del acusado que debemos contraponer la versión de la víctima es de sostener que la víctima prestó su consentimiento a mantener relaciones sexuales con penetración. Es más, ha declarado, respondiendo únicamente a las preguntas de su letrada, que al entrar al baño ella empezó a desabrochar sus pantalones. Él le ayudó, se sentó en la taza del váter, ella se puso de rodillas y le empezó a hacer una felación. Esto es la versión de él. Estuvo practicando todo el rato así sentado, solo se levantó para correrse fuera de su sexo. Ella apoyaba las manos de la parte del váter, él la espalda de la cisterna. Después de la felación, ella se levantó, se puso encima de él, pero para eyacular la quitó fuera de su sexo. Ella no apoyó las manos en el lavamanos. Ha negado haber impedido que se fuera ni que tampoco ella expresara que quería irse. También ha negado haberla bofeteado, ni haberla cogido del pelo, ni haberla llamado putita. Ha señalado que en ningún momento ella le dijo que no quería mantener la relación sexual, sino que estaban disfrutando los dos. Ha admitido que ha cambiado su declaración respecto a alguna antigua anterior por creer que así haría menos daños a su mujer. Bueno, aquí hay una movida con lo de la felación, porque no está nada claro. Encontraron restos de semen en la boca, lo sacaron, pero no es capaz de encontrar si fue voluntaria o no voluntaria, o cómo llegó ese semen, o si fue a través de los besos. Una cosa un poco escatológica, ¿no? O si hubo violencia para aproximar a la boca de ella a su pene, ¿no? Bueno, vamos a leerlo. Ahora, con respecto a la felación, el acusado ha declarado que ella le estuvo practicando una felación voluntariamente, mientras que la denunciante ha manifestado que él le bajó al suelo cogiéndole como de la cintura, también de la coleta o la nuca, y acercándola contra sus partes, y ella se separaba la boca del pene de él. Esto significa que la versión de la denunciante es que él la forzó para que ella
se pusiera de rodillas, golpeándose una de ellas con el suelo y causándose una herida que consta documentada, y posteriormente utilizó la violencia para aproximar la boca de ella a su pene. Claro, todo esto demuestra la herida que hubo esa violencia. Si no, igual hasta sería menos la pena, ¿eh? Ojo, ojo. De hecho, con la nueva ley, si ella no hubiera tenido la herida, es que sería menos condena. Porque precisamente lo vamos a ver que la nueva ley mete la agravante de violencia. Pero para demostrar violencia necesitas tener esa herida. Pero si no tienes la herida, ¿qué pasa? A veces en agresiones sexuales o en violaciones no tienes por qué quedarte una herida. De hecho, a ella en la vagina no le queda en la rodilla. O si es una violación por extorsión o con un cuchillo, no tiene por qué haber una herida con un cuchillo amenazante, me refiero, ¿eh? Ella le practicó a él una felación respondiendo a la víctima que no. Y respecto al resto de violencia empleada, tampoco podemos tener por acreditado que el acusado cogiera del pelo a la denunciante, que la trajera contra su cuerpo cogiéndola por la nuca, ni que la obligara a llamarle putita. Estos hechos, que serían anteriormente a la penetración vaginal, no quedan acreditados por ningún otro extremo más que por las manifestaciones de la denunciante y estarían dirigidos precisamente a lograr la felación, que ya se ha explicado que no queda acreditada. Es decir, no queda acreditado que hubo felación, pero sí llegaron restos de semen a su boca, que dice que se pueden llegar a explicar a veces por los besos, ¿no? Es un poco raro esto. De hecho, lo dice la propia sentencia, es un poco raro que si no ha habido una felación forzada o no, que lleguen restos de semen a su boca, es un poco raro, lo dice la propia sentencia, ¿no? También puede ser que ella dice que le obligó a acercarse... Bueno, es que no. Sin embargo, existen suficientes corroboraciones periféricas que apuntan la versión de la denunciante en lo referido a la penetración vaginal inconsentida. No vamos a referirnos a la existencia de pruebas biológicas que constan de los folios tal. Existen más corroboraciones periféricas que son las siguientes. La existencia de las lesiones de la rodilla, a juicio de este tribunal, producto de la violencia usada por el señor Alves, para agachar a la denunciante y así colocarla en el suelo. Queda claro que la lesión se produjo en ese momento, al haber declarado la testigo, trabajador de que estuvo curando la herida. Y el doctor forense, el doctor Fabré, señaló la compatibilidad de las lesiones con el mecanismo lesivo descrito, indicando que la afección es de mayor profundidad, porque tenía hematomas adyacentes. Es compatible con el frotamiento y el traumatismo asociado. O sea, se supone que no necesitas una herida para demostrar la violación per se, pero... Hostia, pero lo de la felación forzada, no. O sea que aún así, ojito con el tema, ¿eh? El comportamiento de la víctima tras producirse los hechos, ¿no? Debe señalarse que contamos con medios de prueba suficientes que acreditan el estado de la víctima poco después de haber salido del baño. Se argumenta por la defensa que tras salir se comportó de manera natural despidiéndose adecuadamente de los allí presentes. Ello no supone que no hayan ocurrido los hechos. Es frecuente que la víctima de un hecho vergonzoso se suele actuar con naturalidad para disimular o no desmoronarse delante de desconocidos. Pensemos, por ejemplo, personas que se caen en la calle, se levantan rápidamente y actúan como si nada hubiera ocurrido pese a sentir un inmenso dolor. Pero la víctima apenas estuvo 2 minutos en el reservado tras salir del baño, marchándose seguidamente, y la cámara del pasillo de la salida de discoteca pone de manifiesto que cuando la denunciante iba a salir se desmoronó, comenzó a llorar y se abrazó a su amiga. Fue cuando acudió el trabajador de la discoteca, el encargado de la puerta, el señor GGG, el cual ha relatado que vio a las chicas en el pasillo. Estaban las dos, una llorando, y fue cuando se les acercó y les preguntó mal de amores. Cuando estaban intentando sonsacar, pasó el acusado por detrás. Enseguida vino el director, el dueño, de la discoteca, que se involucró en la conversación, y ellas explicaron el problema con el acusado. Recuerda que la chica le dijo que había tenido un problema con alguien muy importante, no quería decir nada. El responsable del Sutton pasó por allí y se interesó. Bueno, hay que decir que el guarda de seguridad o el primero que tal lo hizo muy bien. Una persona que aplicó el protocolo, que lo conocía y enseguida lo detectó y enseguida llamó a los mozos, y de hecho gracias a él evitó que esta chica se hubiera ido a su casa. Fíjate, porque igual si no está atento o se le pasa, esta chica se va a su casa o ella rompe a llorar un poco más tarde también, se va a su casa y lo lógico es que se coja y se duche y no queden restos ni de semen, ni de ropa, ni de... lo metan a lavar y tal, incluso y no quede pruebas de ningún tipo. Entonces ya sería solamente su palabra contra la de él. Bueno, aquí en este caso habría más vídeos, habría más testigos y tal, pero
ya no podrías demostrar, bueno, tendrías la herida de la pierna y tal, pero imaginaos que no hubiera los vídeos tampoco, ¿no? Lo complicado que sería demostrar esto, ¿no? Y eso que el eje de la ley se supone que es el consentimiento, ¿no? Y aún así es muy difícil demostrar si hubo una violación. O sea, que no es solamente ahí decir, ay, que me han violado y ya está, ya te cree todo el mundo. No, no es exactamente ahí. Tiene que haber una coherencia, ¿no? La víctima le dijo que no le iban a creer, se lo dijo a la policía, ¿no? Posteriormente él llamó a la policía, ¿no? El director de la discoteca. Ha manifestado que estaba en la puerta y se giró porque el de seguridad estaba hablando con las chicas, se acercó y dijeron que había sido víctima de una agresión sexual. Costó mucho que le dijera lo que había pasado. La acompañaron a una zona más tranquila y estaba alterada diciendo que se quería ir a casa. Que si hubiera ido a casa se hubiera duchado y se hubiera quitado bastantes más pruebas, ¿eh? La víctima dijo que no la iban a creer, que había entrado de forma voluntaria, que quería salir luego pero no le dejó. El testigo declaró que le explicó que el protocolo tenían que seguirlo. Se lo intentaron explicar, al final accedió y se quedó. Esto no es fácil, ¿eh? Tiene mucho mérito el que lo hayan conseguido, ¿no? Para que llegara los Mossos de Escuadra después. Ha insistido en que la vio bastante alterada, se dio cuenta de que no era el típico de tocar el culo, que era algo más. Luego ella le dijo que había habido penetración. No recuerda que le dijera que le había introducido los dedos. Lo mismo, ella tiene flashes, no recuerda todo, el trauma, no recuerda, no sabe si le metieron los dedos o no. Ha declarado que le llamaron, bueno, el trabajador del Chateau ha declarado que le llamaron para estar con las chicas hasta que llegaran los mozos y que no estuvieran solas. La herida que tenía en las rodillas se la curó. Esto igual sí que fue un poco un error, porque igual estás quitando, bueno, no sé si estás quitando pruebas o no, bueno, era como una quemadura, un rozamiento. Bien, esto es otra cosa importante también. El policía, cuando llegó, llevaba una cámara corporal que accidentalmente se le activó con el marco de la puerta del vehículo. La grabación comienza 2 minutos antes de que la activación accidental por el... Encima tiene suerte, ¿no? O sea, quiere decir, esto tiene suerte de que la grabación del policía está ahí y justo se activa para grabarle y entonces tiene la primera declaración grabada en vídeo. Claro, eso es muy válido ante el juicio para ver si hay coherencia, para ver si está mintiendo o no, si está inventándose o no lo que ha ocurrido, ¿no? Y según dice, y se puede ver en la cámara, es que no es completamente coherente y no hay ninguna razón para la que se tenga que inventar nada, ¿no? La grabación ha sido reproducida en el plenario y se puede ver a la víctima y las amigas oír el estado en el que se encontraba la denunciante, llorosa, afectada, en estado de shock, sin saber si denunciar o no, manifestando inicialmente su voluntad de irse a casa. No podía existir una maquinación o elaboración de una denuncia que no se correspondiera con la realidad de lo ocurrido y además el estado en el que se encontraba no puede ser sino como consecuencia de la vivencia de una experiencia traumática. Esta es otra de las claves. Bueno, esta es otra cosa también que se pasa un poco desapercibido, la asistencia de las secuelas de la víctima, ¿no? Se reconocen a la hora de como para pagarle el dinero, la indemnización, pero no es como que no se incluyen en el pago de la pena de cárcel de Dani Alves, ¿no? Y creo que es uno de los errores por los cuales la sentencia ha sido un poco más baja, ¿no? No se le ha sumado las secuelas de la víctima psicológicas a la sentencia o algo así, ¿no? Esto es algo que decía Vicky Rosell, pero bueno. Bien, ¿no? Las secuelas psicológicas, o sea, que están recogidas. Es como que, bueno, si puedes pagarlos no lo cumples en condena o algo así, ¿no? Y aquí te las explica además. Y que no se pueden atribuir a otras sustancias o alteraciones médicas. Bien, hay que hacer varias precisiones. Dice, respecto a los besos, la denunciante ha negado haber besado a Alves y no recordaba tampoco haberlo dicho así a los médicos o a los mozos de escuadra. Y a los que estaban en la puerta, que eran los dueños y trabajadores del local. Que la denunciante les dijera que se habían besado. No lo recuerda. Ha declarado que cree que la denunciante les dijo que la habían besado. El portal dice, ha dicho que cree que ella les comentó que se habían besado, pero no está seguro. El doctor Fabre ha relatado que en la exploración que llevaron a cabo en la ginecología, la víctima les dijo que hubo besos en el cuello. Luego quiso salir o parar y no pudo. Ella no es incoherente con la valoración del tribunal de que ella accedió voluntariamente a la suite del reservado e incluso que podía haberse besado, lo cual, como os he dicho, no invalida el resto de la declaración. Es irrelevante si se han besado o no, con la ley del solo sí es sí. Eso era importante antes, pero ahora no. Y respecto a la penetración digital, pues que no se ha podido determinar. Y respecto también a los dedos, dice que le pregunta a los Mossos de Escuadra si le ha introducido los dedos y ahora manifiesta que sí. No hay lesiones vaginales tras la penetración. Eso no significa que fueran consentidas. Así lo ha expresado el doctor
aeguade. Ello no es así. Basta un superficial examen de una jurisprudencia en materia de agresiones sexuales para darse cuenta de que en numerosos casos no se aprecian lesiones vaginales. Ni la ausencia de estas lesiones acredita el consentimiento, ni la presencia de lesiones vaginales supone que se hayan producido relaciones inconsentidas. Puede no haber lesiones en una agresión sexual y puede producirse lesiones en una relación consentida. Dice, tan solo el 22,8% presentaban lesiones de otros casos, ¿eh? Esto también es muy importante. O sea, si ella no hubiera tenido la herida en la rodilla y no tenía tampoco heridas en la vagina, con la nueva modificación de la ley no podría demostrar la violencia. De hecho, mira, aquí pone también otro punto importante, que con la ley del solo sí es sí, esto se modificó. La línea diferencial entre el delito de agresión sexual y de abuso sexual queda verificado por la concurrencia o no de violencia o intimidación, que es lo que os acabo de decir, ¿no? En ambos casos, evidentemente, no hay consentimiento. La violencia es un acto claro de empleo de la misma sobre el cuerpo de la víctima, no exigiéndose un acto causante de la lesión, sino el empleo coercitivo. Daos cuenta que Dani Alves es un tío grande, fuerte, musculoso, y ella, pues, una chica de 22, 23, 24 años, que puede pesar 60 kilos o algo así, ¿no? A poco que la sujete ya utiliza bastante fuerza y la puede dominar perfectamente. Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es demostrarlo. Por eso era importante que no hubiera, que no se pusiera en el centro si hay que demostrar la agresión. Hay que demostrar que no hubo consentimiento. Porque a veces es muy difícil, porque a veces no tiene por qué haber heridas. La ausencia de consentimiento de las víctimas manifestada claramente en los hechos probados, el empleo de violencia e intimidación, actos que suponen ataque a la libertad sexual de la víctima. Y ojo que el consentimiento respecto a la penetración vaginal, ojo porque también hay pruebas ahí, hay semen ahí, ¿eh? Si no hay heridas, pero bueno, había restos. Bueno, esto es otra de las cosas importantes, la reparación del daño. Esta es otra de las claves que... Esto es de abogado listo también, ¿eh? De abogado que de pasta, ¿no? Dani Alves presenta una cantidad de 150.000 euros antes del juicio para la víctima, ¿no? Eso lo que hace es un atenuante de la reparación de daño. Esto es una de las claves por las cuales le ha rebajado la condena. Esto no es cosa del solo sí es sí. Este atenuante ya estaba antes. Claro, esto pues muchas veces pues se hace para asegurar la indemnización de las víctimas, ¿no? Pero claro, cuando eres millonario, lo que hace de algún modo, y esta es otra de las polémicas que ahora mismo está en la calle, si eres dinero es como que te cuesta menos porque has pagado, ¿no? Paga antes y tienes menos penas, ¿no? Eso no significa que al pagar estés alegando que sí hubo violación o que sí eres culpable de esa pena. De hecho, tengo un artículo por aquí, ¿no? La circunstancia atenuante de la reparación del daño. La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima o disminuir sus efectos en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral. Se puede hacer hasta poco antes del juicio, ¿eh? Bien, la reparación del daño causado a la víctima, total o parcial por parte del acusado y el interés, ¿no? Que hay un interés. Y la reparación que lleve a cabo de cualquier momento anterior al juicio oral. La reparación del daño no implica el reconocimiento de la comisión del delito, es lo que te acabo de decir. ¿Cuál es el objetivo del atenuante de la reparación del daño? Se trata de circunstancias de atenuante de carácter objetivo orientada a reforzar la protección de las víctimas, ¿no? Que es lo que os comentaba. Implica una rebaja de la condena del autor del delito. Artículo bla 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 del Código Penal 66, primera y segunda del Código Penal. Es incentivar el apoyo y la ayuda a las víctimas, logrando que el propio responsable de este hecho delictivo contribuya a la reparación o disminución del daño del delito. Que esto es otro tema también, que muchas veces se les pone una condena de dinero, se declara insolvente el culpable y la víctima no recibe el dinero. Esto ha pasado hasta con las víctimas de Epstein en Estados Unidos. O sea, de hecho es bastante frecuente. Porque esconde el dinero y ya está, no cobra la víctima. Pero efectivamente, es destacable que igualmente que el atenuante no se aprecie en los casos en los que la reparación resulte notoriamente irrisoria en relación con el daño producido. Bueno, como le ha dado 150.000 euros, no sé si compensa de alguna manera, no lo sé, es mucho dinero. Pero es verdad que para Dani Alves tampoco es tanto dinero. Y eso que ahora está con problemas económicos, ¿no? Tengo algún artículo por ahí que dice que ahora mismo sí está con problemas económicos Dani Alves, pero en aquel momento, pues
no hacía mucho que había jugado un mundial, se había medio jubilado, bueno, estaba en un equipo por ahí de México, estaba medio jubilado y tal, ya estaba en su ocaso absolutamente de su... Pero es un tío que tiene mucho dinero, 150.000 euros para él no es mucho. Y sigue teniendo empresas, sigue teniendo tal, aunque ahora mismo esté igual en números rojos, ¿no? Pero sigue teniendo potencial y amigos y todo esto. Es decir, que para él esos 150.000 euros, ahí está, los puso sin problema, de primeras, para que él pudiera tener atenuación de pena. ¿No ves? El legislador ha querido, con la apreciación de esta atenuante, premiar aquellas conductas posteriores a la comisión del delito tendentes a compensar o al menos disminuir el daño causado. Pues no sé si hay algo más por aquí. Ah, sí, el tema de la embriaguez. Bien, la mujer de Alves trata de sostener como atenuante su embriaguez. Apuntan, la versión de la víctima de Alves estaba en shock, se derrumba, tal. Vamos a escuchar. Segunda jornada del juicio de Dani Alves. Hoy la testigo más esperada ha sido su mujer y el argumento utilizado Es influencer, esta chica. De alcohol, que podría... Y se supone que más cuando se enteró de todo esto, ella dijo que lo iba a abandonar, que lo iba a dejar, que se iba a divorciar y que había borrado las fotos de sus redes y tal. Pero todavía no ha sido efectiva el divorcio cuando ha habido este juicio, porque le preguntaron. Servir como atenuante. Una jornada... Es decir, intentó llevar como atenuante el que estuviera borracho, Dani Alves. En la que los Mossos han dejado claro que los vídeos avalan lo que la víctima ha contado. Joana, ¿cómo estás? Era el testimonio más esperado, el de la mujer de Alves, Joana Sanz, quien ha asegurado que el futbolista llegó a casa borracho, se chocó contra el armario y se desplomó en la cama. También su amigo Bruno ha asegurado que aquella noche tomaron mucho vino, whisky y gin tonics. De hecho, su defensa ha pedido los tickets de las copas para demostrar la ingesta de alcohol. Su familia ha vuelto a estar a su lado. ¿Cómo has visto a Daniel? Sí, está bien, gracias. Por su parte, el director de la discoteca ha contado que activó el protocolo por violencia. Bueno, aquí hay muchos temas. Según los vídeos, no se ven que estuviera borracho en ningún momento o que actuara como tal. Según los testigos, ninguno. Prácticamente de lo que se ve, la propia víctima dice que no vio que estuviera excesivamente borracho, no lo notó. La mujer de Dani Alves había perdido a su madre hace muy poquito y estaba como en duelo, mientras él se había ido de juerga y se había ido a acostar con una mujer y venía borracho, no sé, pero después tú ahora dices que vino borracho, pero no se emborrachó allí. Es un poco turbio esto y hay mucho, no sé si es que ella pretende defenderlo o hay algún tipo de favor o de extorsión o algún tipo de... ¿Por qué le haces el favor de cubrirle si vino o no borracho mientras tú... No sé, es un poco raro todo esto. El caso es que al final no le sirvió de nada. Porque vamos a ver la sentencia que dice que no estaba borracho. Entonces aquí tenemos Dani Alves arruinado, la defensa muestra sus cuentas en el juicio. Que sus cuentas ya las quisiera yo también, aún estando en números rojos. Porque dice que, bueno, si se declaran saldo negativo de 20.000 euros en una cuenta en Brasil, tiene dos cuentas que apenas sumarían 50.000 euros, apenas, aunque tiene una deuda de 500.000 euros con Hacienda. Neymar le prestó 150.000 euros, que debe ser lo que utilizó para ayudarle a la defensa de la acusación de violación, ¿no? Una fortuna cercana a 55 millones de euros, este es el patrimonio de Dani Alves, pero ahora su defensa alude que está en una ahogada situación financiera. Dice que antes recibía unos 300.000 euros mensuales de su etapa de Pumas y 10 millones anuales en el Barça. ¿Qué pasa? ¿Que lo sepultó? ¿En 2 o 3 años lo eliminó todo esto? ¿Dónde lo tienen? ¿Cuentas en Suiza? ¿A nombre de otros? Y además Hacienda le devolvió 3,2 millones de euros en noviembre del año pasado. Bueno, y además hubo riesgo de fuga, ¿no? Parece ser que había un testigo que decía que había tenido un plan de fuga, que además no es el primer futbolista que se fuga de un país en el cual tiene una orden de detención por una acusación de violación, ¿eh? Que eso también es algo que, con todo esto de los protocolos que tanto movió con la ley del solo sí es sí, evitó que este hombre se pudiera dar la fuga, ¿no? Que también eso es otro punto importante, ¿no? Volvíamos a lo de que era precisamente lo del alcohol. No ocurre la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de embriaguez al no haber quedado acreditado en el plenario la afectación del consumo de alcohol que pudiera tener las facultativas volitativas y cognoscitivas del acusado. Esto había un Twitter que ponía por ahí, coño, tú si coges el coche y vas borracho es un agravante, pero si coges, violas a una y vas borracho resulta que reducen la condena. Wow, ¿no? Es como, hostia...
pero no hay acreditado que él estuviera borracho en ningún momento. De hecho, aquí dice que las cámaras dice que ni se dejaba, que no se tropezaba ni dejaba de mantener la verticalidad, tampoco se tambaleaba, ni nada de todo esto, ¿eh? Bueno, la reforma del Código Penal del 6 de septiembre es más favorable al acusado al establecer un marco punitivo más amplio, pero un límite inferior más bajo, concurriendo a la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante de reparación del daño. Es de aplicación de la regla, bla, bla, bla. Cuando concurra solo una circunstancia atenuante, aplicarán la pena de la mitad inferior de la que fija la ley para el delito. ¿Y cuál es esa circunstancia atenuante? Que pagó. Esa es la circunstancia atenuante, que pagó. De ahí que el tribunal deba imponer la pena necesariamente entre 4 y 8 años. Habida cuenta de la de la víctima, joven y al inicio de su vida laboral, las secuelas que le han causado, la violencia ejercida, las lesiones físicas y psicológicas, pero por otra parte, o sea, las psicológicas es en la parte del dinero, pero no en la condena. Y valorando, por la otra parte, el atenuante de reparación del daño, que sin llegar a ser cualificada, sí se consta que el acusado se ha mostrado conforme a indemnizar a la víctima por encima de los parámetros habituales en ese tipo de delitos, que se impone entre 4 años y 6 meses de prisión. Que esa es la condena que finalmente le cayó. Vamos a leer el fallo, ¿eh? Se le condenó a 4 años y 6 meses de prisión, con la inhabilitación especial, libertad vigilada, 5 años y tal. Y aparte también, por leves lesiones, lo de la rodilla, a una pena de 2 meses de multa con una cuota diaria de otros 150 euros. Recordemos lo que decía la víctima, ¿eh? Le cogía de la mandíbula y le empezaba a dar bofetadas. Le decía que ella le dijera que era su putita. Le hablaba en portugués, la levantó, la giró en el lavamanos, él la subió al vestíbulo, le subió el vestido, estaba intentando tocarle, ella la apoyaba de la taza del váter, empezó a tocarle más, manosearle y le empezó a penetrar. En ese momento no podía aguantar más y tenía sensación de ahogo, sensación de angustia. Responsable de un delito leve de lesiones, de la pena de 2 meses de multa. La mínima eran 4 años, pues le cayeron 4 años y 6 meses. Vamos a darle una vuelta a todo esto. Código Penal. Artículo 178. Delitos contra la libertad sexual. Capítulo 1, 168 y 179, que son por los que se le ha condenado. Vamos a ver las distintas modificaciones. Bien, vamos a ver primero cómo hubiera sido, porque bueno, es que esto es tremendo, porque hemos visto un montón de artículos de periódicos en los cuales culpaban a la ley del solo sí es sí, ¿no? Que dicen que con la antigua ley hubiera caído más pena. Pues vamos a verlo, la modificación de la ley de 2004, aquí lo tengo, artículo 178. Con la ley antigua, el que atare en contra de la libertad sexual de otra persona con violencia o intimidación será castigado con el responsable de agresión sexual con la pena de prisión de 1 a 4 años. Pero claro, si la agresión consiste en acceso carnal y vía vaginal, anal o bucal o introducción de miembros corporales u objetos de alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado con prisión de 6 a 12 años. Dice, hostia, pero serían 6 años en vez de 4. Claro. Agresión sexual. Agresión sexual. Pero claro, tenemos unos vídeos en los que salen ellos bailando juntos, ella le abraza, tontonea, le hace perreo. El que sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento realizara actos que atenten contra la libertad sexual será castigado como una pena de prisión de 1 a 3 años o multa de 18 a 24 meses. Por eso es lo que ocurrió con el caso de La Manada. Hablaban de abuso sexual en vez de agresión sexual. Por eso se modificó la ley del solo sí es sí, para que no hubiera ningún término de duda, siendo todo agresión sexual. De hecho, vamos a verlo. Si lo modifico aquí, vamos a poner cómo se le juzgó este caso, en el cual ya no aparece lo de abuso sexual, es todo agresión sexual. Será castigado una pena de prisión de 1 a 4 años el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual, bla, 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 bla. Si encima hay acceso carnal, estamos hablando de 4 a 12 años. Claro, no dice nada de con violencia, porque la violencia hay que demostrarla con una herida. Por eso no lo dice. Pero eso ahí tiene que ser el juez el que tiene que evaluar. Por ejemplo, no es lo mismo una violación en la cual, igual una violación por una intimidación, ya sea porque le está haciendo chantaje o por algún tipo de, no sé qué más maneras puede ser, no sé, o
porque utiliza un cuchillo. De hecho, si utiliza un cuchillo, tenemos aquí los agravantes. Pero si es una violencia... De hecho, vamos a leer los agravantes que pueden haber caído, ¿no? Porque hablan de... Si hay con más personas, entonces estamos hablando de que cae entre 7 a 15 años. Si es con 2 o más personas. Cuando los hechos se comentan contra una persona que detalla una situación de especial vulnerabilidad, razón, edad... De hecho, ninguna de estas coincide. Pero hay una, el 2... Acordaos de la sentencia, ¿eh? La cogió de la nuca... bueno, lo que dice ella, no la sentencia, que no está acreditado que eso ocurriera, pero la versión de ella es que le cogió de la nuca, del pelo, la rodilla para bloquearla y fue cuando tuvo la herida. Cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad o de actos que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. ¿Esto podría incluirse lo que le ocurrió a ella? Claro, extrema gravedad, según tengo por aquí la explicación, es cuando ella, por ejemplo, le dan heridas, le deforman la cara, o sea, le hacen barbaridades con ella, ¿no? Le hacen heridas o le desfiguran la cara o cosas así, ¿eh? Que poco me parece, pero bueno. De condena. O de carácter particularmente degradante o vejatorio. Claro, ella decía que le llamaba putita, que eras mi putita, no sé qué, y le cogió del cuello y tal. ¿Eso es degradante y vejatorio? ¿Es particularmente degradante y vejatorio? Yo creo que sí, yo creo que se le podía haber metido este epígrafe, ¿eh? Y le hubieran caído como mínimo 7 ya de entrada. Pero, bueno, si no se lo quieres meter, ¿de verdad le metes la mínima más 6 meses porque tiene una herida en la pierna? ¿Es lo mismo, entonces, una violación sin violencia que con violencia? Y de hecho este es el punto que vino con la siguiente modificación de Pedro Sánchez con la colaboración del PP. Y metió aquí la última actualización, que lo vamos a ver, y metió el epígrafe, precisamente de violencia. Aquí está esta ley, ¿cómo estaría actualmente? Si se lo hubiera juzgado con esta modificación, que parece, por cierto, hecho a medida de este caso, ¿eh? Parece que está modificado para este caso, ¿no? Aunque no le afecte, obviamente, en retrospectiva, ¿no? Y entonces apuntan, ¿no lo ves? Estos puntos. El 2, el 3 y el 4. De hecho lo pone, ¿no? El apartado 2 se renumera el apartado 3 como 4, no sé qué nombre. Si la agresión se hubiera cometido empleado violencia o intimidación, o que es lo que ocurrió, sobre la víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad, su responsable será castigado con la pena de 1 a 5 años de prisión. Y después en el artículo 179, cuando la agresión sexual consiste en acceso carnal, bla, bla, esto es igual. Pero en el punto 2, que es el añadido, también, si la agresión que se refiere en el apartado anterior se cometiera empleando violencia o intimidación o cuando la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad, se impondrá la pena de prisión de 6 a 12 años. Este es el epígrafe puesto. Pero claro, ¿cómo demuestras que hubo violencia o intimidación? Salvo que tengas un vídeo justo del acto, que en este caso no lo tenemos, con heridas. Si no tienes una herida, no lo puedes demostrar. En este caso había una herida en la rodilla. Y si hubiera sido juzgado aquí, sí. Pero claro, entonces ya no estás poniendo el eje de la ley en el consentimiento, sino en las heridas, en las pruebas. Ya tienes que demostrar que has tenido una agresión sexual con intimidación, demostrando pruebas. Porque como el sistema jurídico suele ser empírico, normalmente para demostrar una agresión tienes que demostrar que has tenido secuelas o tienes que demostrar que has tenido unas heridas, cosa que no siempre es posible. Por eso era el eje de la ley en el consentimiento. Y con esta modificación, pues se lo han cargado bastante, ¿no? Era la queja que decía Podemos, por cierto, con esta modificación, y que Irene Montero en su momento se negó a votar esta modificación. ¿Eso qué significa? ¿Qué hubiera pasado si la víctima no hubiera tenido heridas? Pues es que... o si se hubiera hecho, pues hubiera sido la misma pena, ¿no? Si tiene heridas, pues bueno, pues sí, hubieran sido 6 años. Pero con la ley anterior, con la primera ley, antes de la ley del solo sí es sí, es que hubiera estado en la calle. De hecho, no lo digo yo. No lo digo yo. Ley de la sentencia de Dani Alves, la ley del consentimiento ha sustituido a la impunidad para este tipo de casos. 4 años y medio de prisión más 5 de libertad, tal.
La sentencia impone casi la pena mínima posible por el atenuante de 4 a 12 años, baja de 4 a 8 pese a la edad de la víctima y la violencia. La reforma del 2023 provoca que continúe la comparativa de penas. Pero no se engañen, comparen con la impunidad anterior, se acabó. Hay uno que en Twitter le pregunta a Vicky Rosell, que es una de las que redactó la ley, por cierto, es importante el tema de la opinión de Victoria Rosell, ¿eh? Dani Alves le han condenado a 4 años y 6 meses. Así que se ahorra como mínimo 1 año y medio. Dice, no, sabes que eso era la teoría, pero no era la realidad. ¿O conoces casos de penados a 6 años con hechos y circunstancias similares? No, la realidad era una impunidad. Y esta pena era de 4 a 12. El tribunal ha decidido que es casi la violación más leve, 4 y medio. Igual podrían ser 8. De hecho, aquí le preguntan en televisión por este suceso. Para analizar la sentencia y que nos dé algunas claves por su recorrido en el Ministerio de Igualdad durante la tramitación de la ley del sí es sí, tenemos con nosotros a la juez Victoria Rosell. Señora Rosell, buenas tardes. Lo primero que me gustaría preguntarle es cómo valora esa condena de 4 años y medio para una agresión sexual con violencia. Irene Montero habla del resultado de la lucha feminista. No sé si lo comparte. Yo creo que es una sentencia positiva en lo que tiene de pedagógica, como habéis explicado perfectamente, acerca del sistema del consentimiento. Es verdad que mucha gente está diciendo que si esta es la pena ajustada porque parece que la valoran como la violación más leve posible, con penetración. Y con la ley de solo sí es sí, incluso en su versión inicial, podrían haber puesto 4, 6, 8 o 12 años y se han quedado en 4 y 6 meses, incluso con la atenuante, y esto no es correcto que la audiencia se vea obligada a poner 4 y medio, incluso con la atenuante puede poner 6, 7 u 8 si es que considera el pago del dinero una reparación de este daño por violencia sexual. Y es verdad que tiene que justificarlo, pero puede haber justificación y de hecho habrá recurso en el daño psicológico a la víctima, que no lo tiene en cuenta en la pena, la violencia utilizada, no solo en la edad. La ley establece un margen y el tribunal es el que, bajo su responsabilidad y en ejercicio de su función jurisdiccional, decide que solo 4 y medio. Pero quizá lo más importante es que la víctima esté satisfecha, porque dice su abogado que la han creído y porque él es una agresión sexual. Eso es lo importante. De aquí en adelante, si hay recurso y más pena, pues igual está más satisfecha, pero desde luego lo más importante es que se ha acabado con la impunidad de este tipo de casos, de hombres poderosos y mujeres que se acercan a ellos, pero después no quieren tener una penetración. Quiere ir hasta Señora el fin. Rosell, rápidamente ha llamado también la atención esa reducción de la pena por atenuante, que en este caso ha sido el pago de 150.000 euros de indemnización a la víctima. Es algo que entra dentro de la ley, pero ¿qué opina usted? Exacto, entra dentro de la ley, como bien has dicho, pero muchas juristas feministas consideramos que el atenuante de reparación del daño tiene que ser un atenuante efectivamente cuando se repara el daño, pero que el mero ofrecimiento o entrega de dinero, cuando se la ha menospreciado, se la ha vilipendiado, se ha hecho incluso públicos datos, tanto por el entorno de Dani Alves como con lo que él ha dicho de ella, no podemos considerarlo una reparación integral. Y esta es una de las atenuantes más debatidas jurídicamente, incluso en el entorno de la violencia de género y de toda la violencia machista, incluida la sexual. Yo supongo que la Fiscalía y la acusación particular también la combatirán, ya veremos. Se lo agradecemos muchísimo, señora Rosell. Bien, Dani Alves quedaría en libertad en mayo del 2024, ya ha cumplido 1 año y 1 mes. Cuando llega a la mitad de la condena, empezará a tener rebaja, podrá dormir, o sea, podrá ir a su casa y dormirá simplemente durante ese tiempo, ¿no? Tendrá ventajas penitenciarias, beneficios penitenciarios del 3er grado. En cuanto cumpla la mitad, en relativo poco tiempo, vamos. En mayo de 2024, para que puedan aplicar estas medidas de ventajas penitenciarias, ¿no? Teniendo que estar un mínimo de 8 horas al día en la prisión y que se conocerían llegado el momento. También hay la posibilidad de una extradición a Brasil, que cumpla la pena en Brasil. Vamos con la opinión también de Victoria Rosell, ¿no? Dice la opinión, que nos lo ha comentado en el vídeo, ¿no? La condena es positiva, consentimiento versus impunidad. La sentencia, que no es firme, es pedagógica, pero con 3 puntos débiles. La pena mínima, como si fuera una violación más leve posible. La reparación y la pena del daño psicológico, no pena del daño psicológico, solo la lesión de la rodilla. Dice, aclara, la ley del solo sí pena la violencia física y psíquica aparte de la violencia sexual.
La sentencia no pena el daño psíquico como lesión ni lo valora para subir la pena. Solo lo incluye en responsabilidad civil, no penal. Era el viejo sistema, aunque sí lo estima probado. Bueno, pues creo que eso es todo. No sé si me dejó algo. Se me ha alargado mucho el vídeo. Espero no haberos aburrido, espero que haberos aclarado algo de todo este follón y de toda esta movida. Así que nada, suscribiros, compartir, que debo salir de pobre. Hasta otra.